Ahora vamos a continuar con el tema acerca de la gran multitud innumerable, la iglesia victoriosa delante del trono de Dios, y hemos dicho que a pesar de ser relativamente pocos los salvos para el ser humano, su número es imposible de contar. Y yo quiero hacer énfasis en esto que ya vimos, y lo voy a seguir haciendo en la parte que corresponde a este día, cuando se dice relativamente pocos son los salvos, es en relación a que la gente no le gusta hacer la voluntad de Dios. Es decir, en el sentido de que usted, por ejemplo, la ilustración tradicional que siempre pongo, nos vamos al parque de aquí de la ciudad de Quezaltepeque y queremos persuadir a la gente que estudie la palabra de Dios. El 99% de las personas no quieren. Entonces, en ese sentido, relativamente pocos los salvos. Pero claro, en el sentido de las multitudes, es multitudes, porque si nosotros tomamos en cuenta desde las multitudes que se hablaba allá en este tiempo que se revela esta visión al apóstol Juan, ya eran multitudes, y posteriormente explico más sobre ello. O sea, no se podía contar, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que entenderlo. Ahora bien, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes es la gran multitud innumerable? Si yo le diría a usted, hermano o hermana, cualquiera de ustedes, cuénteme cuántas personas hay ahí, sería difícil. Pues esa es la ilustración, la gran multitud innumerable de los salvos. Pero, ¿quiénes son estos? En los versos 13 y 14 nos habla mucho de esta situación. Son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido de la gran tribulación. Y yo explico esto. Estos que han salido de la gran tribulación no fueron raptados de la tierra antes del inicio de la gran tribulación. Estuvieron presentes en la tierra durante parte de la gran tribulación. Esto, hermanos, destruye la teoría popular que insiste que los fieles serán raptados para estar en el aire durante la gran tribulación. Esta es una enseñanza de los grupos denominacionales. Van a ser raptados y van a estar en el aire. Incluso ponen ilustraciones de cómo van a estar ahí suspendidos en el aire. No es eso lo que la Biblia está diciendo, especialmente aquí en el libro de Apocalipsis. La gran tribulación ocurrió en la tierra en aquel tiempo, hermanos. Esa gran tribulación ocurrió ya en aquel tiempo. Miren lo que dice, si vamos retrocediendo aquí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan ya estaba en la tribulación cuando está desterrado en la isla de Patmos. ¿Por qué, hermano? Aquí lo está diciendo él. Dice, por causa de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, desde este momento ya Juan estaba hablando de esa gran tribulación. Esa gran tribulación ocurrió aquí en la tierra en aquel tiempo.
Bueno, la gran tribulación era la tribulación, la aflicción o persecución ejecutada nada menos que por el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba ejecutando esa gran tribulación que padecieron los cristianos en el primer siglo. Hemos visto vastamente y lo seguiremos viendo durante el desarrollo del libro de Apocalipsis, que el Imperio Romano acosó a la iglesia, le causó serios problemas a la iglesia, atribuló a la iglesia. También, hermanos, parece haber incluido las consecuencias de esta persecución, la ira del Cordero contra el mundo. O sea, el Cordero, Cristo Jesús, su ira hizo que viniera contra el mundo, y necesariamente en esta situación pues también los cristianos fieles sufrieron. Pues muchas veces, hermanos, hay situaciones que aunque nosotros seamos muy fieles, nosotros seamos obedientes a nuestro Señor, seamos muy entregados a las cosas de lo que es la vida espiritual y la obediencia a la vida espiritual, vamos a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, hoy en día ustedes se dan cuenta que más o menos hemos tenido como un mes que la lluvia ha sido bien irregular. Allá en el oriente las cosechas totalmente nulas, se han secado. Hace un par de semanas estuvimos allí en el oriente y las cosechas nulas, hermanos. Hace poco aquí en el occidente, yendo hacia la carretera del Cerro Verde, esos lugares siempre se han destacado como lugares muy verdes, las milpas frondosas y no quemadas esas milpas. Entonces, ahí hay consecuencias para nosotros. Porque somos malos, no. Viene esa situación de consecuencias de las condiciones climáticas. Entonces, así se dio pues en esta gran tribulación. El Cordero tenía que castigar a los que estaban haciendo daño, y esto alcanzaba esta situación a cristianos también que eran fieles. La única manera de salir de la gran tribulación era por medio de la muerte. Era la única manera de salir de esta gran tribulación, era por medio de la muerte. En la próxima clase, les adelanto, vamos a ver más específicamente esta situación de la muerte. Entonces, así que estos individuos ya estaban muertos. Estos individuos ya no se encontraban en la tierra, hermanos. ¿Quiénes son estos individuos? Cristianos fieles, hermanos. Ya estaban muertos. Entonces, si ya estaban muertos, ¿cómo es que esa gran tribulación todavía está pendiente y van a ser suspendidos en la tierra las personas para quedar un rato allí suspendidos? No tiene sentido esa situación. Son almas que han pasado al paraíso de Dios. A esta altura, la iglesia presente entiende bien esta situación de lo que es el paraíso, lo que es la parte de salvación, de espera de los salvos en el Hades, el mundo de las almas de los muertos. Son almas pues que han pasado al paraíso de Dios. Compare el grupo que vimos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Miren lo que dice acá. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, la vestidura de esta multitud, hermanos, es precisamente ropas totalmente blancas, ropas totalmente blancas. Ellas también habían salido de la gran tribulación, murieron y luego pasaron a la presencia de Dios, o sea, bajo el altar que está en presencia de Dios, que es el mismo que se presenta. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, fíjense, está ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, no todos, hermanos, que estaban en esta gran tribulación, o que sufrieron esta gran tribulación, no todos necesariamente fueron mártires. ¿Quién es un mártir? Un mártir es aquel que, como el caso de Esteban, que por predicar el evangelio puro y que a los judíos les hizo una reseña antiguo testamentaria y les puso el dedo en la llaga, y que rechinaron los dientes los judíos por esta historia que les recordó, y se llenaron de tanta ira que lo lapidaron, lo apedrearon. Ese es un mártir. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no todos que estaban en esta tribulación, necesariamente no todos son mártires, pero sí han sido cristianos fieles, como lo demás de la descripción nos enseña. Basta con ser un cristiano fiel, ¿ves? Y estos que fueron cristianos fieles sufrieron esa gran tribulación. El significado literal, hermanos, es de que han salido. Ahí en el verso 14 del capítulo 7 dice: han salido. Es un proceso continuo, o sea, están saliendo. ¿Qué nos hace ver? Pues que señala el proceso de salir de este mundo y pasar al otro mundo. Voy a explicar más esto. Muere un cristiano fiel aquí en la congregación, una cristiana fiel aquí en la congregación. Este cristiano, esta cristiana fiel que muere, pasa a engrosar esta gran multitud, hermano. Pasa a engrosar esta gran multitud. Mientras haya tiempo, los fieles que salen de este mundo se están reuniendo delante del trono de Dios en un proceso continuo. Se están reuniendo delante del trono de Dios en un proceso continuo. Yo quisiera decir nombres de hermanos, de hermanas fieles de esta congregación, de otras congregaciones que hemos conocido su trayectoria de fidelidad, y estos cristianos han pasado a engrosar esa multitud. Esta es la gran actividad que ni nosotros ni los cristianos del primer siglo no podemos ver, sino por los ojos de la fe, hermanos, por los ojos de la fe en la revelación de Dios que tenemos
en este libro. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que entender, hermano? Que este es el consuelo, es la esperanza, es la seguridad que ellos necesitaban y que también nosotros necesitamos, hermanos. A mí eso me consuela, a mí eso me llena de gozo, a mí eso me llena de mucha alegría. Claro, no me va a llenar de gozo y alegría si estoy viviendo una vida disoluta, si estoy viviendo una vida de pecado. Por eso es que muchas veces usted puede ver a un cristiano o una cristiana que le asusta tanto la muerte, y no estoy poniéndome en el caso de juzgar, de hacer un juicio, pero que si estos cristianos se asustan tanto en el caso de la muerte, es precisamente porque no están viviendo una vida de entrega a nuestro Señor. Entonces, nos sirve pues de ancla para el alma en medio de las tribulaciones de la vida, aún en medio de la gran tribulación que padecían aquellos hermanos en el tiempo del primer siglo. Bueno, la participación en este grupo, hermanos innumerables, ya a esta altura se entiende la condición de un grupo innumerable, una multitud innumerable que se encuentra delante del trono, es limitada. Fíjense bien cómo es que es multitud y cómo es que es limitada. Sigo remachando esto, pues es limitada a los que hacen la voluntad de nuestro Dios, hermano. Es limitada precisamente a los que hacen la voluntad de nuestro Dios, porque de lo contrario, si el mundo perverso haga lo que haga, siempre va a lograr este lugar de privilegio, va a tener estas ropas blancas. Entonces, ¿por qué usted, por qué yo, por qué la iglesia entera hacemos esfuerzos por mantenernos fieles a nuestro Señor? Hay que entender esta situación. Solamente los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, hermanos, pueden estar totalmente ahí. La participación en este grupo innumerable que se encuentra delante del trono es limitada. Solamente los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero pueden estar allí. Esto, hermanos, es algo que hicieron durante la vida. Óigase bien, es algo que hicieron durante la vida. No es algo que mueren y, como sabemos perfectamente bien, que la religión católica empieza a emitir miles de oraciones por el alma de aquel muerto. ¿Y para qué, hermano? Si esta persona no hizo nada por su vida de entrega al Señor mientras estaba en vida. Y yo les sigo explicando por qué es que esto es algo que hicieron durante la vida. Por esto tienen ropas blancas después de la muerte. Tenemos que prepararnos antes. Óigase bien, tenemos que prepararnos antes de la muerte para poder participar en la bendición de Dios después de ella. O sea, ahorita, hermanos, independiente de su edad, independiente de mis años, independiente de los años que usted tenga, ya sea un adulto mayor, ya sea un adulto de mediana edad, ya sea un joven, ya sea un adolescente que está consciente de lo que es la voluntad de Dios y de lo que es el pecado, es ahorita que usted tiene que estarse preparando. No va a ser hasta cuando muera. Si cuando muera lo único que va a quedar por su vida
Si fue una vida perversa, es que su padre, su madre, su esposa, sus hijos van a llorar su infidelidad, van a llorar el que fue rebelde a obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no hay oportunidad de lavar las ropas después de esta vida. Miren, vamos a apoyar esta enseñanza con varias citas que tenemos en otros libros del Nuevo Testamento. Vayamos a Hebreos capítulo 9 y el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, miren lo que dice aquí, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué es lo que da a entender, hermanos, sin relación por el pecado cuando Él venga por segunda vez? Que Él no va a venir y decirle, mira, vos tenés una segunda oportunidad, has sido negligente, has sido necio, has sido perverso, has sido extremadamente pecador, así que te doy una segunda oportunidad para ver si ahora querés. No, ya no va a venir en relación con el pecado, sino que precisamente Él vendrá para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes le esperan? Nosotros los fieles son los que esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Y acuérdense que el Señor, que el apóstol Pablo, desde hace ya casi los 2000 años, decía y hablaba del Maranata. El Maranata, el Señor viene. O sea que nosotros tenemos que prepararnos para esa situación. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Miren lo que expresa acá. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mayor explicación, hermanos, no puede tener este versículo, es exageradamente claro. Vamos ahora a Apocalipsis en el capítulo 20, en los versos 11, y vamos a leer hasta el verso 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hermanos, pues es el mismo grupo de redimidos que vimos en la visión anterior, pero después de la muerte. Lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 14, en una clase pasada vimos los versos 3 y 4 para ilustrar esta situación. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los
que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y luego podemos ver, si vamos a Efesios capítulo 5, en los versos 23 o 25 hasta el 27, noten lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, o sea, los redimidos, póngase bien, los redimidos se presentan durante la vida como los 144,000 sellados. Después de la muerte se presentan como la gran multitud delante del trono de Dios. Después de la muerte, hermano, se presentan como la gran multitud delante del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que por medio de la sangre de Cristo Jesús, la muerte se convierte en victoria para el cristiano fiel. Por medio de la sangre de Cristo, la muerte se convierte en victoria para el cristiano fiel. Miren lo que dice en el Salmo 116, Salmo 116 y el versículo 15, dice de esta manera bien clara, 116 y el versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Miren qué hermoso. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es una bendición, hermano. Si bien es cierto que lloramos, si bien es cierto que es tristeza, bueno, el caso, si una de mis hijas muriera, si mi esposa muriera, yo voy a llorar, o viceversa. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo murió, su madre lloró, sus amigos lloraron, los apóstoles lloraron, quienes vieron todo lo portentoso que él había hecho, lloraron. Pero miren, el consuelo que viene después y casi de inmediato es lo que dice la Escritura: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esa es una plena realidad. Volviendo a Apocalipsis, en el capítulo 14 y el versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Miren qué bonito lo que dice acá: bienaventurados de aquí en adelante los muertos. ¿Quiénes? Que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermoso, hermanos, lo que aquí se nos presenta. Y el apóstol Pablo decía que para él el morir era ganancia. Esa es una realidad. Cuando se suma todo y la vida terrenal llega a su fin, hermanos, lo único que importa es haberse lavado en la sangre del Cordero. Es lo único que importa, el haberse lavado en la sangre del Cordero. Miren, ahí en el capítulo 22 y el verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en
la ciudad. Entonces, hermanos, lavamos nuestras ropas en la sangre de Cristo cuando somos bautizados. Esa es una realidad. En Hechos capítulo 22 y el versículo 16, el apóstol Pablo dice de la siguiente, o el escritor Lucas dice de la siguiente manera: ahora pues, sí, cuando Pablo habla de su conversión, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, luego, para mantenerlas limpias en la sangre del Señor, debemos ser fieles al Nuevo Testamento. Debemos mantenernos fieles. Eso tenemos que entenderlo, hermano. El hecho de ser bautizados y entender que ya fuimos sellados y que ahí terminó todo es una falsa interpretación. El hecho de ser bautizados, de renacer a una nueva vida en Cristo Jesús, es el inicio de nuestra vida de fidelidad, de nuestra vida de entrega a nuestro Señor. Luego, hermanos, tenemos que evidentemente caminar en la luz. El apóstol Juan, en su primera carta, dice de la siguiente manera. Miren lo que dice en los versos 5 en adelante: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente, hermanos: que la sangre del Cordero es el principio y el fin del mensaje del Evangelio. El Evangelio es eficaz porque Cristo comenzó derramando su sangre. El Evangelio es eficaz porque sin esa sangre nuestro fin no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, la sangre del Cordero es el principio y el fin de ese mensaje del Evangelio, ya sea en los Evangelios, en el libro de los Hechos y en todas las cartas a las iglesias que nos presenta el Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis encontramos el mismo mensaje: a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje sencillo que ahí presentamos: a Jesucristo y a este crucificado por nosotros, a Jesucristo resucitado, a Jesucristo vuelto al trono de Dios, su trono original, y que ahí Él nos está esperando el día que Él venga y nos juzgue eternamente. Me quedo acá y en la próxima clase vamos a continuar lo que les he anunciado, viendo acerca de la condición del cristiano fiel después de la muerte, o sea, el alma en el paraíso de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.